detalles de la violencia física. Un pudor que reaparece en todos los ejemplos que hemos mencionado y que cité. Muchas gracias por acudir a esta conferencia en que se unen este año, por una parte, lo que es el seminario del proyecto nuestro, que se titula Análisis de la dramaturgia actual en español, con todo sentido, porque el profesor Mirza, que les presento enseguida, forma parte de la segunda fase de este proyecto, donde Uruguay es uno de los países que se estudiarán, es decir, muy pertinentemente la cuestión, y en esta ocasión particularmente se funde con el curso de alta especialización en filología hispánica, en cuya sede, digamos, nos encontramos, en el aula mucho más cercana, mucho más próxima, y que también creo que encaja perfectamente dentro del propio curso que se está dando a esta hora por el catedrático de literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma, esta mirada a el teatro en Uruguay reciente, y no solamente al teatro, como el título de la conferencia, muy atractivo me parece a mí, muy abierto a muchas inquietudes, ya anuncia y propone. Digo que tanto el seminario de análisis de la dramaturgia actual en español como el curso de alta especialización en filología hispánica creo que tienen en común el hecho de, incluso cuando se trata de una conferencia, hace nada han tenido ustedes en el curso otra, no darle, digamos, no darle la solemnidad un poco postiza y nada cercana a las presentaciones y a todo eso. De manera que yo no les voy a hacer una presentación muy académica. El profesor Roger Mirza es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, es catedrático, es decir, para los de América, profesor titular, que es el equivalente a catedrático de acá, en la Universidad de la República de Uruguay. Tiene un currículum espectacular que llenaríamos toda la conferencia simplemente enumerándolo. Yo voy a destacar solamente las cosas que a mí me llaman la atención. De él solamente les leo sencillamente los títulos de algunos libros que son propios suyos, digamos, no ediciones, que tiene muchísimas de teatro, etcétera, porque creo que da idea de su amplitud de miras, del amplio horizonte de intereses y de preocupaciones que ha tenido. Les digo, títulos de libros: Balzac, el realismo y la novela, Balzac, el realismo, la novela y Papá Goriot. Julio Herrera y Resic, antología y estudio crítico. Baudelaire, el romanticismo y la poesía moderna. Carlos Reyles y la novela. La poética de Stéphane Mallarmé, correspondencia. Y el libro teatral, digamos, por el que nosotros nos hemos conocido y hemos entablado relación, La escena bajo vigilancia, teatro, dictadura y resistencia. Un microsistema teatral emergente bajo la dictadura en Uruguay. Él es catedrático de teoría literaria en la Universidad de la República, pero como ven, por este libro y por actividades que seguro que él, de las que él les hablará a continuación, ha ejercido la crítica teatral en periódicos, tiene una implicación, creo, personal, no la conozco muy exactamente, con el tema que hoy se trata. Durante la dictadura, si no he entendido mal, él fue represaliado, tuvo que... No, bueno, represaliado de la facultad, digo, represaliado en sentido, sí, sentido académico, ¿no? Pero digo que no es una cosa que le... Y a raíz de ahí, o antes o después, fue cuando ejerciste la crítica precisamente en periódicos. Es decir, esto le abrió, le sacó un poco de la universidad, aunque enseguida lo acogieron en otra y lo lanzó, digamos, a los periódicos, ¿no? Ha desarrollado una enorme tarea institucional, en revistas y tal, sobre todo en su propia facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde ha hecho prácticamente los planes de todas las cosas, y donde yo destaco particularmente, porque es algo con lo que tengo una vinculación personal, el que haya abierto en Uruguay el camino, la puerta a los estudios de posgrado en teatro, creando hace unos años una maestría en teoría e historia del teatro, en la que tuve el honor de participar la primera vez y a la que vuelvo dentro de unos días en la segunda de estas rondas, ¿no?
todo esto y todas estas páginas se quedan pequeñas ante los méritos que normalmente no se ponen nunca en un currículum porque no se pueden poner, pero que yo sí puedo decir, y es fundamentalmente, para mí, el mérito fundamental desde que conozco a Roger Mirza, es que es una persona sumamente inteligente y eso se quedará de manifiesto aquí, sumamente sensata, digamos, con un gran sentido común. A veces las personas muy inteligentes pierden el sentido común y se pierden necesariamente. En él, digo, se suman esas dos cosas. El tema atractivo del que va a hablarles a continuación, al final tenemos la oportunidad tienen ustedes la oportunidad de hacer preguntas, de tener un debate en las cuestiones que les hayan planteado, y a los del CAE les digo también que les hago una pequeña aportación para que la presencia de lo latinoamericano, de lo hispanoamericano crezca con estas 2 horas de conferencia y tertulia, si es que a alguien le parecía que no eran suficientemente, en fin, contribuyo a que el ingrediente hispanoamericano se incremente, de lo cual me siento particularmente satisfecho, porque como saben ya por el curso que di, soy un enamorado de América en todas sus facetas. De manera que sin más, le agradezco muchísimo al profesor Roger Mirza que esté hoy aquí con nosotros, y los dejo con él y con su conferencia sobre teatro, postdictadura y derechos humanos en Uruguay. Muchas gracias. Bueno, yo me tengo que parar después de esta presentación. No puedo permanecer sentado. En primer lugar, le agradezco a José Luis la presentación absolutamente exagerada de mis méritos y antecedentes, y le digo que también es un honor para mí y un placer esta invitación a dictar la conferencia aquí. Además muestra por parte de José Luis una especie de confianza desmesurada en posibles dotes docentes. No sabía bien si esto iba a ser una conferencia o si iba a ser un intercambio más bien dentro de un seminario, de modo que trataré de equilibrar las partes leídas y las partes comentadas para que no sea muy aburrido, sobre todo porque es un trámite largo. También quería decirles que lo que me gusta también es que se multipliquen, y retomo las últimas palabras de José Luis, esos intercambios entre América Latina y América Hispana y la península ibérica, para incluir, vamos, también a Portugal y a Brasil, y eso no solamente a nivel de invitaciones y todo eso, sino también de intercambio de alumnos y de docentes, y de textos y de comentarios de obras, porque también dirijo la maestría, no solamente la fundé, sino que además la sigo dirigiendo, y estamos en la segunda promoción actualmente, de modo que espero que José Luis nos mande también personas allí, así como trataré de que algunos vengan por acá. Sobre todo en el caso del teatro, que es una de las artes, a diferencia de la literatura, que necesita de la presencia física, del intercambio corporal entre espectador y actor, y sin eso no tenemos teatro. Tenemos en todo caso huellas del teatro, testimonios, cadáveres de lo que fue la representación. De modo que en el caso del teatro es muy importante ese intercambio, que a pesar de la distancia hoy por suerte es más frecuente de lo que fue hace un tiempo. ¿Cómo comenzar esto? Bueno, tendría que ser también el elogio de José Luis, que ustedes ya lo conocen, de modo que no tengo que hacer la contrapartida del elogio. Pero a José Luis lo conocí en Buenos Aires, en los congresos que organizaba Osvaldo Pelletieri, y el doctor Osvaldo Pelletieri, que ahora falleció hace muy poco tiempo, muy joven lamentablemente, y que los organizó sistemáticamente desde los años 90 hasta hoy, todos los años, Congreso Mundial de Teatro. Hispanoamericano, no, era iberoamericano o hispanoamericano, incluía también Brasil y Argentina. Y allí nos reuníamos todos los investigadores de Estados Unidos, Europa, América Latina, muchísimos latinoamericanos que estaban en Estados Unidos y que venían especialmente, y allí conocí a José Luis. Y vi también una tendencia hacia lo teórico que naturalmente nos hizo simpatizar mutuamente inmediatamente, porque yo también tengo esa formación, además de la formación francesa que también compartimos, por lo que sé. De modo que hay como una especie de coincidencia también de punto de vista y de modelo de análisis. Me gustó muchísimo la propuesta que hace de análisis del texto dramático, y en eso estamos trabajando justamente. Ha dictado ya un seminario sobre eso y va a dictar el próximo en junio, justamente a partir del 5 de junio en Montevideo. Bueno, vamos al punto entonces, y a ver cómo hacemos para
convertir esto en algo soportable, a pesar de las 15 páginas que escribí. Partiendo desde el presente, ¿no? Cuando vemos la oferta de espectáculos que hay en las carteleras en Montevideo, con directores y actores jóvenes que trabajan muchas veces a partir de textos clásicos, y en especial de la tragedia griega, como punto de partida, en puestas en escena muy diversas, con textos sobre Yocasta, Medea, Pentesilea, Casandra, Antígona, las troyanas, de Mariana Perkovich, Sergio Blanco, Marilena Morena, Marisa Bentancur, que son los directores dramaturgos de estas obras, en espectáculos que tienen mucho de performance, en espacios no tradicionales, con zonas de humor negro, de erotismo, momentos revulsivos, un clima intenso permanente, que se apoyan sobre todo en determinados núcleos fuertemente de tensión, ¿no?, de las obras, y no tanto en su trama. Nos preguntamos qué reflejan del periodo de la dictadura y del pasado reciente esas obras que convocan a un gran número de jóvenes que las aplauden con entusiasmo, y por qué nos interesan. Para entender este presente del que somos contemporáneos y ajenos al mismo tiempo, es necesario tomar en cuenta que ha surgido una generación nueva que reacciona también ante nuevas formas de violencia. Una violencia simbólica que no se percibe, como señala Bourdieu, y que proviene de las formas en que el poder erosiona la capacidad de elaboración del individuo, para convertirlo en un sujeto acrítico, manipulable. Una violencia que se superpone a lo que hemos llamado la violencia de la postdictadura, cuyas prolongaciones llegan hasta hoy y cuyas experiencias dolorosas de pérdida están vinculadas con la falta de justicia para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en los años 70 y 80. El tema propuesto entonces encierra la complejidad de hablar hoy, en una enunciación fechada y desde este lugar particular, sobre lo que fue la actividad teatral desde la recuperación formal de la democracia en marzo de 1985 hasta el presente, con modos de hacer memoria también marcados por las transformaciones de la post o la transmodernidad en esta sociedad de las migraciones, la globalización, el dominio del mercado, el despliegue de la cibernética y las comunicaciones, y la sustitución actual del Homo sapiens e incluso del Homo faber por el Homo sapien. Eso es de teórico francés contemporáneo. Frente a lo del Homo sapiens transformado en Homo sapien. Frente a la experiencia traumática entonces provocada por las dictaduras y por el terrorismo de Estado en la década del 70 y el 80, como ocurrió también en el cono sur de América, en Argentina, en Chile, en Brasil, el restablecimiento de la justicia, que supone no solo la investigación de los hechos y su condena, sino también el castigo a los culpables y la reparación a las víctimas para la restauración de los lazos de solidaridad social, se enfrentó a múltiples dificultades y resistencias. Resistencias que se hicieron particularmente notorias en el Uruguay de la postdictadura, donde una ley llamada de caducidad de la pretensión punitiva del Estado aseguró en la transición, como pacto para el retorno a la democracia, la impunidad para los delitos cometidos por los militares durante el periodo de la dictadura, incluyendo gravísimas violaciones a los derechos humanos, ley que no pudo ser levantada por un referéndum en 1989 y que no llegó a la mayoría requerida, y tampoco en un referéndum posterior del 2010. Con ese fracaso de los referéndums, la sociedad renunciaba de algún modo a juzgar y castigar gravísimos casos de violaciones a los derechos humanos, con el agravante de que nunca se cumplió completamente con dicha ley, que fue votada en parte por la excepción que se hacía con los delitos cometidos por civiles y la limitación de su vigencia a los que se habían cometido durante el periodo estricto de la dictadura, al mismo tiempo que introducía un artículo con la obligación del Poder Ejecutivo de investigar y esclarecer los casos de personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones. Nunca se cumplió esa investigación y esa búsqueda. Ese hecho comprometió seriamente las posibilidades de elaboración colectiva del trauma dejado por un régimen que impuso el terror durante más de una década y dejó profundas huellas en todas las instituciones sociales, en las vidas y memorias individuales y en el imaginario social.
De allí la persistencia del trauma, el retorno una y otra vez a ese pasado. Como señala Paul Ricoeur, el pasado, contrariamente a lo que puede imaginarse, no es el tiempo de lo clausurado, no está cerrado, ni de lo inmodificable, porque ya pasó, sino que está abierto, porque está abierto a las interpretaciones. Porque lo que conservamos del pasado son los relatos sobre el pasado. Y esos relatos justamente están impregnados del presente y de la subjetividad y el punto de vista de cada investigador y de cada consumidor simplemente de relatos. Los relatos que conservamos de esos acontecimientos se elaboran además a partir de interpretaciones críticas de documentos, en el mejor de los casos, archivos y otras huellas, pero también a partir de testimonios, interpretaciones personales, en los que intervienen la memoria y el olvido, con sus usos y sus abusos, sus limitaciones, sus perspectivas. Pero ante la experiencia colectiva del horror, el trauma social, por su intensidad, se resiste a ser narrado, lo que problematiza esa elaboración y amenaza con destruir el pacto mínimo de convivencia que está en la base de toda comunidad posible. Al bloquear las huellas de que la sociedad pueda relatarse a sí misma y reconocerse a través de diferentes prácticas simbólicas, entre las cuales el teatro, los relatos, etc., el trauma socava sus imágenes identitarias. Y esa desconexión con el pasado amenaza la integridad del tejido social y amenaza su identidad individual y colectiva. En el Uruguay de la postdictadura, ese trauma, provocado por la experiencia del miedo, del horror y el horror, a eso se agrega la caída de varios mitos. La transformación de un país estable y democrático, con un Estado paternalista, bienhechor, redistribuidor de las riquezas, como figuraba en casi todos los manuales de historia, no solo uruguayos, un ejército civilista, una justicia independiente, un país celoso de los derechos de sus ciudadanos, en una sociedad tolerante, integradora, compuesta en gran medida de inmigrantes o hijos de inmigrantes, con un alto nivel de educación y de cultura media, todo lo cual lo volvían excepcional en el contexto latinoamericano. Todos estos mitos que alimentaban el imaginario colectivo y constituían un fuerte factor de cohesión cayeron. La desilusión ante las debilidades y carencias del nuevo régimen democrático se agravó por la sistemática actitud del poder y de los medios de comunicación de silenciar el pasado del horror. En una democracia que Nelly Richards llama vigilada, actitud que se intentaba justificar reivindicando la necesidad de un consenso de moderación y prudencia, y por eso no hablar de los hechos inmediatamente pasados. Así, dice Richard, el formalismo democrático y sus protocolos de gobernabilidad hicieron que la máquina administrativa de la política controlara lo social, normalizándolo y acallando las voces disidentes. En plena democracia ya. Lo de plena es un lapsus. De este modo se instaló un lenguaje mentiroso y encubridor que prolongó en la postdictadura el discurso hegemónico y dominante del periodo del terrorismo de Estado. La dictadura fue llamada proceso, se llamó también gobierno de facto, los dictadores gobernantes de facto, las torturas eran excesos o apremios físicos, los desaparecidos eran, cito, detenidos en procedimientos no oficiales, el terrorismo de Estado fue, cito, una guerra entre dos bandos, como repetían ministros, senadores, diputados, políticos, militares y los propios periodistas en los medios de comunicación. En esa negación de los delitos de lesa humanidad cometidos al amparo de un Estado totalitario, solo se mencionaban, en todo caso, algunas situaciones extremas como desbordes ocasionales, sin reconocer el sistemático programa de amedrentamiento, represión y sometimiento de la población por la imposición de la fuerza ejercida desde el Estado, y dentro de un plan que abarcaba varios países latinoamericanos, como hoy ya es oficial y se sabe, el famoso Plan Cóndor. No será ajeno a estos hechos y al fracaso de las políticas económicas de los gobiernos de la postdictadura, con su imposición de las reglas del neoliberalismo, en medio de una crisis económica cada vez más aguda,
un desempleo creciente, llegó al 25% también allá, eso es en los años 80, 90, en los años 90 más bien. En medio de una crisis económica, digo, cada vez más aguda, con un desempleo creciente, caída del salario real, altísima tasa de inmigración, sobre todo de los más jóvenes, no será ajeno a estos hechos la aparición en las obras teatrales de la ironía, el escepticismo, la angustia y el sarcasmo en el teatro de la postdictadura, como aparecen en varias obras de fines de los 80 y comienzos de los 90. Obras que nacen de la toma de conciencia de la escena fracturada del imaginario social, cuando todavía no han arraigado algunas imágenes identitarias capaces de asentar las bases de un nuevo proyecto social integrador. Del mismo modo, la desconfianza con respecto a las instituciones y valores tradicionales, que fueron tan fácilmente destruidos, la voluntad de ruptura, el individualismo, el rechazo a las convenciones y a las estructuras del poder, la desconfianza mayor aún ante la justicia, que fue incapaz de juzgar a los culpables, el rechazo de lo discursivo como instrumento de manipulación del pensamiento, condujeron a varias creaciones teatrales hacia el escepticismo, la risa del grotesco, la superposición de los puntos de vista, la transgresión de las fronteras, la parodia de los discursos oficiales y, desde el punto de vista de los paradigmas estéticos, el rechazo de las diversas formas del realismo para incorporar nuevos paradigmas, desde la reivindicación de Artaud y el Living Theater hasta Barba, Pushkin, Peter Brook, Cantor o Heiner Müller, y sus diferentes tratamientos del lenguaje y de sus procesos discursivos. Frente al silencio de los gobiernos posteriores a la dictadura y las manipulaciones del discurso del poder, el arte y la memoria crítica ofrecen la posibilidad de romper entonces con ese pacto de silencio, de revisar las distorsiones de los relatos oficiales y del lenguaje oficial, de rescatar fragmentos ocultos y hurgar en las zonas dolorosas, de enfrentar la negación frente a las experiencias intolerables del horror y que se resisten a ser narradas. Es decir, hablar sobre lo no dicho. Introducir así formas de elaboración para racionalizar y socializar el trauma, para volverlo transmisible, aún en medio de las contradicciones, e inscribirlo así en un discurso como forma de erosionar su poder aislante y destructor. Particularmente en el teatro, por su capacidad crítica, su posibilidad de multiplicar las interpretaciones y explorar las opacidades de la representación, de construir otras memorias y de sustraerse a las imposiciones de los recuerdos oficiales y de la memoria institucional, pero también como arte escénico, y eso es específico del teatro, por su condición colectiva, tanto en su emisión como en su recepción, que es simultánea, por su poder de simbolizar la violencia en un encuentro comunitario, vivo, capaz de romper con el aislamiento y socializar la experiencia puramente individual. El teatro propone así, a partir de un espacio físico y simbólico, un modo colectivo de elaboración, que faltaba justamente en la sociedad de la postdictadura. Un modo colectivo de elaboración que moviliza la memoria individual y colectiva, por la interacción entre la memoria social y las memorias particulares de los individuos, con la articulación de la palabra y el cuerpo en una experiencia que es también comunitaria, en la que se cruzan presencia y ausencia, realidad y ficción, identidad y alteridad, lo consciente y lo inconsciente. De allí su importancia en el proceso de elaboración de la memoria colectiva, porque, como dice Marcelo Viñar, psicoanalista muy amigo, lo específico del teatro y lo que lo vuelve singular es la articulación de la palabra con el cuerpo deseante como punto primordial y originario, pilar fundante de la condición humana. Es decir, que la palabra naturalmente tiene un poder simbólico y es una institución simbólica, pero la palabra como lenguaje. Pero la palabra hablada, lo que Barba habla de la palabra gestual, ¿verdad? Que es la gran diferencia entre la palabra en un texto que uno lee y la palabra hablada, la comunicación oral y la comunicación oral física en presencia, es palabra gestual porque compromete el propio cuerpo, ¿verdad? Y todas las modulaciones que pueden introducir las palabras y la presencia del cuerpo. Por eso habla del cuerpo deseante como punto original, fundante de la condición humana. Y rescata más de la propia condición humana la palabra hablada que escrita. Es discutible eso, lo dejo ahí.
podríamos discutir y puedo ver la sonrisa de José Luis. Sin embargo, la dificultad de elaboración, es decir, no es que sea discutible, da para mucho, es como abrir un tema, lo dejo allí. Sin embargo, las dificultades de elaboración se multiplican en el caso particular del teatro por toda la carga que supone, reitero, ese encuentro colectivo y en presencia de actores y espectadores. Sobre todo en los casos en que la representación, y ahí vemos un efecto de esa diferencia, no se limita a construir referencias discursivas a esos desbordes represivos, sino que intenta representar en escena simulacros de esas acciones, con la intensidad y el peligro, naturalmente, de hacerlo, que puede quedar ridículo, y la intensidad evocadora y el impacto sensorial que supone la presencia de los cuerpos mismos de los actores en escena. De allí en parte también la reticencia del teatro, desde sus orígenes griegos, a la representación de excesos de violencia en escena, y también el rechazo del público, como ocurrió con los espectadores uruguayos cuando el estreno de una obra de Mario Benedetti, Pedro y el Capitán, que seguramente ustedes pueden conseguir aquí, hay como más de 40 ediciones, con dirección de Atahualpa del Chopo y actores del Galpón, que es uno de los teatros independientes más reconocidos en Uruguay. Es como una especie de modelo, paradigma de lo que fue el teatro independiente en Uruguay desde los años 50. En Montevideo eso se estrenó en 1985, en septiembre, apenas unos meses después del periodo del terror, que termina en marzo. El 1 de marzo de 1985, el nuevo presidente Julio María Sanguinetti accede al poder. Hasta ese momento hubo un periodo de transición desde las elecciones en que fue nombrado en noviembre del 84 hasta el 1 de marzo, en que se nombró un presidente provisional. Pero estaba todo muy cerca. La obra tuvo que ser retirada de cartel después de poco más de media docena de funciones por las reacciones del reducido público de cada función. Los espectadores permanecían en profundo silencio durante la representación, algunas veces se retiraban antes de que terminara la obra o se iban al final sin aplaudir, fenómeno totalmente singular en las costumbres teatrales montevideanas. Mientras que en México, es decir, ante un público cuya semantización del espectáculo no involucraba experiencias colectivas inmediatas y muy intensas, el espectáculo superó, y donde se estrenó en 1979, es decir, 6 años antes, el espectáculo superó las 400 representaciones seguidas. Y actualmente hay miles de representaciones en varios países de habla hispana. Y traducciones también. Más de 26 traducciones hay de la obra. Sin lugar a dudas, que a pesar del cuidado en elegir para la escenificación de esta obra las sesiones de interrogatorio y enfrentamiento verbal, instancias en que, como me señaló Mario Benedetti, todavía estaba vivo, en que la tortura no está presente como tal, aunque sí como la gran sombra que pesa sobre el diálogo, expresión de Mario, momentos que son como treguas entre tortura y tortura, y a pesar también del cuidadoso montaje de Atahualpa del Chopo, quien buscó evitar toda exacerbación de los factores emocionales, en eso Atahualpa era un maestro, los espectadores montevideanos en el Uruguay de la postdictadura no tenían todavía suficiente distancia para elaborar los horrores que la obra denunciaba. Sin embargo, y como señalamos en ocasión del estreno montevideano, se trata de una, en esa época todavía ejercía la crítica, me cito a mí mismo, es una de las obras necesarias para una sociedad que busca fundar, después del terror y la parálisis, los nuevos modos de vida posibles. Y agregaba, solo la memoria y la reflexión sobre el pasado podrán evitar la circularidad y la repetición, que son otras formas de la muerte. Por eso es necesario que nos enfrentemos a una historia que llevó la represión y la tortura a grados insospechados de destrucción calculada y sistemática del ser humano. Y la ficción, en este caso, es una pálida imagen de la historia. La realidad vivida sigue siendo irreductible e inadmisible, exigiendo nuevos intentos de interpretación. Digamos que la realidad se resiste a la interpretación por su intensidad y por lo tanto promueve nuevas interpretaciones, nuevos discursos sobre ella, que no la agotan. El teatro se convierte entonces, a través de la puesta en escena, en otro espacio de la conciencia comunitaria, en otro ámbito donde interrogarnos sobre nosotros mismos. Ya desde el texto, sin llegar a la representación, las acotaciones subrayan intensamente la condición del cuerpo del torturado en cada acto. Al comienzo del acto 1, por ejemplo, y ya entro ahora a detenerme un poquitito en las obras, en algunas obras,
Se señala, entra Pedro amarrado y con capucha, empujado por presuntos guardianes. Es evidente que lo han golpeado. Es el texto de Marín. En el segundo acto dice, Pedro, siempre amarrado y con capucha, es nuevamente arrojado a escena como en la escena anterior, pero con más violencia. Ahora está más deteriorado. De vez en cuando sale de su boca un ronquido apenas audible. A medida que avanza la acción, entre estos dos únicos actores, ¿verdad? Pedro es casi solo un cuerpo deshecho, aunque todavía resistiendo, aspecto subrayado también por las acotaciones. Al comienzo del acto tercero, estas se refieren varias veces a Pedro como un cuerpo. El capitán, al observar ese cuerpo tendido, cito, parece desorientado, se aleja de aquel cuerpo. El cuerpo no responde, pero trata de moverse, son fragmentos de cita. También hay alusiones al cuerpo del capitán, cuya pérdida de compostura y progresivo deterioro es también visible, aunque su origen es de otro orden. Una acotación del texto así lo indica. Cito, el capitán por su parte también está deshecho, pero su deterioro tiene por supuesto otro signo y eso debe notarse, dice el texto de Benedetti. No se trata, por lo tanto, solo de lenguaje, sino de dos cuerpos físicamente enfrentados. Estamos ante un ritual de la muerte en que se convoca la violencia para exorcizarla por el recurso de la representación. Y la muerte es el correlato del dominio, el poder y la violencia física, ejercidos sin límite, física, intelectual y moral, ejercidos sin límites, pero que se enfrenta a un último reducto de resistencia, que también es intelectual y moral. Ese sostenido no de la víctima que se reitera en el último acto. Pero llega a asumir, así Pedro, llega a asumir su propia muerte como forma de liberación. Yo ya estoy muerto, le dice al capitán, y siente como una liberación al decirlo, en un triunfo simbólico que coincide con la destrucción de su cuerpo y con su silencio final. Pedro y el capitán es un intento consciente de elaborar un discurso sobre la violencia, de nombrar lo innombrable, de proponer una reflexión sobre el origen, los efectos y el manejo de la violencia. Es también, por lo tanto, un alegato contra el olvido de la negación, un intento por incorporar esos hechos en la memoria colectiva, por comprender y denunciar un fenómeno recurrente que se sabe ya no es privativo de la barbarie. Muy poca reproducción tuvo también, por las mismas razones de su proximidad con los hechos, en ese mismo año, otra obra que abordaba de manera alegórica el proceso de sometimiento impuesto por el terrorismo de Estado. Se llama El combate del establo, de Mauricio Rosenkopf. Elijo a propósito dos autores además paradigmáticos en la literatura y el teatro uruguayo, aunque Benedetti no tiene muchas obras de teatro, esta alcanza en realidad para ubicarlo como otro dramaturgo uruguayo, que es Rosenkopf, Benedetti, faltarían dos o tres más y tendríamos a los grandes dramaturgos de la década del 60, que pertenecen, aunque Rosenkopf es más joven, pertenece más a la llamada generación del 45 y Rosenkopf es de la posgeneración 45, ¿verdad? Maggi nace en el 20 o 22 y Rosenkopf nace en el 30, 33, por ahí. Hay 10 años de diferencia. Rosenkopf vive. El combate del establo, entonces, de Mauricio Rosenkopf, planteaba el tema del proceso de deshumanización a través de un preso ya convertido en vaca. El intertexto, diría Peretieri, o el modelo, si ustedes quieren, naturalmente, de rinocerontes de UNESCO, ¿no? En que todos se van convirtiendo en rinocerontes, como forma de exteriorizar la deshumanización de los personajes que integran un colectivo dominado por el discurso unilateral del fascismo. El preso, entonces, hay un preso ya convertido en vaca que intenta, adaptación rioplatense, ¿verdad?, que intenta convencer a un nuevo preso para que acepte su transformación gradual en vacuno, para que coma el pasto que le imponen como alimento y se doblegue al guarda que lo maltrata y lo trata como un animal. La proximidad de los hechos explica, frente a esa obra también hubo muy poca repercusión crítica y de los espectadores. La obra tuvo que ser levantada del cartel muy poco tiempo después. La proximidad de los hechos, entonces, explica en cierto modo que existan tan pocas puestas en escena que retomen directamente las formas de violencia impuestas por el terrorismo de Estado y que éstas, en cambio, se multipliquen a medida que nos alejamos de los hechos. Es decir,
cuando se establece suficiente distancia para la elaboración del trauma, como ha ocurrido en las temporales teatrales una década después, en una progresión creciente hasta mediados de la primera década del siglo XXI. Es 2 o 3 obras en los primeros 10 años de la postdictadura frente a una veintena de obras en los 10 años siguientes, ¿sí? Se multiplica realmente por más de 8, sin contar las múltiples reposiciones de varias de ellas, lo que revela también la intensidad con que el tema permanece en el imaginario social y por lo tanto hasta qué punto es necesaria esa permanente elaboración e inscripción en un discurso racional de eso irracional que por lo mismo es inasimilable. De alguna manera, para sintetizar esto y antes de seguir, de alguna manera la representación logra inscribir, porque logra utilizar un lenguaje y por lo tanto un sistema de signos y por lo tanto una racionalidad que organiza en sistema los elementos que usa y que son además signos y por lo tanto que representan otra cosa y los organiza de manera coherente, racional, lógica, sostenible y transmisible. Eso es una forma de elaboración, ¿verdad? Y es mayor aún si esa elaboración se representa a partir de cuerpos presentes, porque eso implica, como acabamos de ver, un compromiso mayor todavía de esa elaboración. ¿Por qué? Porque los hechos extremos, como el contar, por ejemplo, una tortura o presentar la tortura en escena o las violaciones o esos hechos que son de extrema violencia, por su extremo justamente se resisten a ser elaborados, es decir, a ser incorporados en un discurso racional. Pero al mismo tiempo requieren de esa elaboración para ser asimilados, para ser reconocidos como propios de una cultura y no como fenómenos totalmente aislados sin explicación, que lo son, porque nunca se agotan en su explicación. ¿Por qué los marines cuando volvían, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, claro, yo por mi generación me acuerdo de la de Vietnam y no de las posteriores, se reunían y contaban en público, si algunos de ustedes vieron Regreso sin Gloria, una película con Jane Fonda, en que uno de los que regresa mantiene la dosis de violencia que trae de allá de Vietnam y no soporta absolutamente ningún contacto humano y lo invitan a participar en un grupo que se limita a oír, y muchos de ellos son excombatientes, a oír lo que vuelven del horror y cuentan las atrocidades que vieron y muchísimas veces que cometieron y que necesitan contar. Es el secreto de la eficacia de la confesión también y del psicoanálisis. Contar es de algún modo racionalizar, pero es también socializar, porque uno cuenta para otro, nunca cuenta para sí mismo. Incluso en un diario personal, uno cuenta para sí mismo en otro momento. Es decir, para el yo que seré cuando vuelva a leer esta línea que escribo hoy. De modo que uno siempre escribe o para un lector imaginario, virtual o ideal, o como ustedes quieran, y lo remito a la teoría de la recepción y a Husserl para la clasificación de todas las lecturas posibles, de todo lo que puede ser la concepción del lector. Pero se escribe para, y se dice para. Se escribe para porque se dice para, ¿verdad? Que es lo primario. Volver a lo primario, entonces, es lo que logra el teatro a partir de la palabra hablada, encarnada en un cuerpo. Pero al mismo tiempo, el extremo de esa violencia hace que no alcance una sola vez, 2, 3, no alcance una elaboración. Y el teatro es de reducidos espectadores, de modo que eso no es posible que produzca una transformación en masa. Y es por eso que sigue golpeando todavía, por eso es que reaparece. Podría decir que, improvisando ahora y dejando esto porque me parece que está vinculado con lo que decía, que a partir de los últimos 5 o 6 años, quizás un poco más, depende ahora de las personas, el tema deja de importarle a los jóvenes. Es más, ahora hay una resistencia por algunos jóvenes dramaturgos, como Calderón, por ejemplo, a sentirse responsable de esos hechos o sentir que debería tratarlos. E incluso sentirse libre de tratarlo de manera totalmente jocosa. Como por ejemplo introducir en su última obra, introducir una primera parte donde aparentemente hay un conflicto familiar frente a alguien que pasa a la guerrilla urbana y es por lo tanto un terrorista, un terrorista. En Montevideo la guerrilla no llegó al terrorismo, aunque hay algunas culpas y algunas muertes sobre su espalda,
sus espaldas, pero sin duda a un extremista que se enfrenta a su hermana y se enfrenta a la familia. Y luego resulta que no era tal, sino que era un extraterrestre encarnado en el cuerpo de una mujer que era hombre, y viceversa. Entonces la transexualidad, el extraterrestre y todos esos juegos posmodernos aparecen también en cierta juventud. De modo que hay también una resistencia, de otra manera, ¿verdad? Y también una necesidad de olvido. La voluntad de olvido y la voluntad de memoria. Se enfrentan ambas para llegar a una especie de acuerdo. Y por lo tanto, en la escena, si pudiéramos hablar abstractamente así de la escena montevideana, vemos cada vez más las dos cosas. Se ha hecho recientemente una Antígona, pero se la llamó Antígona Oriental, pero no porque sea China, sino porque la banda oriental del Uruguay es el nombre de la República del Uruguay. Oriental quiere decir al oriente, al este del río Uruguay, como dice algún teórico y crítico uruguayo. ¿Qué país es este que ni siquiera tiene un nombre propio? Tiene que tomar el nombre de un río para nombrarse a sí mismo y decir que está al oriente de ese río. De modo que esa Antígona Oriental es como la recuperación de un tema trágico, pero a partir de la experiencia uruguaya. Y no me extiendo sobre eso porque ya pertenece a otro tema, ese es otro tema. Los espectáculos entonces que van apareciendo, sobre todo a partir de esa segunda década posterior a la dictadura, a partir de mediados de los 90, están basados en relatos, muchos de ellos en primera persona, espectáculos unipersonales, donde un sujeto relata su historia individual como víctima de los desbordes del poder. En esos discursos confesionales predomina una relación de intimidad entre actor, personaje y espectadores, con gran proximidad entre ambos y una tendencia a acercar la representación a la confesión, al testimonio de lo vivido, una reivindicación de la memoria personal y de la transmisión oral, un intento de provocar la incorporación del recuerdo privado a la memoria colectiva y a la historia, aunque sin dejar de subrayar la función simbolizadora de esa inscripción de una experiencia íntima en el discurso público, como sucede en El Bataraz, En Voz Alta, El Informante, Nadie Vio Nada, etc. No voy a citar todas las obras, son ahí como 20. En la mayoría de esos espectáculos, la sucesión de escenas no desarrolla una acción en el sentido tradicional, ni existe una trama, ni una creación de diferentes personajes, y el cruce de sus destinos no configuran una sucesión de acciones reconocibles en una trama y en una relación de causa y efecto. Más aún, existe un predominio del relato de un único actor-personaje, quien a veces se desdobla para representar miméticamente un diálogo entre dos personajes, para volver a su condición de relator-actor en primera persona. También se reduce la construcción del espacio imaginario en escena. La escenificación se acerca así a las condiciones del relato oral, con rasgos de autobiografía muchas veces, y por lo tanto se acerca la historia, ¿verdad? La historia, pero la historia en el sentido de vivida en forma individual, con lo que es la construcción imaginaria del teatro. La ficción y la realidad se cruzan, muchas veces basados en textos autobiográficos o testimoniales, como El Bataraz de Mauricio Rosenkopf, El Informante de Carlos Lizcano, En Voz Alta de Lupe Baroni. Este aspecto no es ajeno a nuestras observaciones sobre las condiciones de enunciación. La negación y la dificultad de simbolización o de representación de lo traumático vivido como irrepresentable desde la perspectiva del autor es superada más fácilmente en el ejercicio solitario de la escritura creadora que en el despliegue actual y físico de la mimesis teatral, que no se remite al relato de los hechos traumáticos, sino que exhibe los cuerpos mismos de los actores ante la mirada de los espectadores. Así entonces, muchas de estas obras se apoyan en relatos ya publicados. Esa publicación anterior favorece las posibilidades de significaciones,
por el primer grado de socialización que supone la circulación del libro, su aparición en librerías, su lectura en forma privada, la legitimación que implica en el campo intelectual las críticas, los eventuales premios que han tenido, los comentarios de la prensa escrita y también de la prensa oral a través de las radios, las entrevistas a los autores, que de algún modo acercan y socializan el tema. El informante, de Carlos Liscano, dirigido por él mismo y autobiográfico en gran medida, propone a partir del intertexto kafkiano, informe para una academia, una situación de enunciación donde el personaje se dirige a un auditorio indefinido, caramba, a un público imaginario, como dice la acotación inicial. El recurso responde, nos señaló el autor en una entrevista, a la necesidad de crear una acción y no limitarse a un relato. Sin embargo, los destinatarios, como en Kafka, que se dirige a la academia, ¿verdad? Es un mono que hace el discurso de la academia, nunca aparecen, ni hay ninguna referencia a ella en las demás acotaciones del texto, ni en la escenificación, salvo al comienzo, que cito, a pedido de la comisión que se ocupa de mí, es la comisión en este caso, no es la academia, voy a contar mi tragedia. A este primer distanciamiento del comienzo de la acción, cuando el actor se dirige a los integrantes de una comisión, lo que equilibra la excesiva intimidad del discurso autobiográfico, se agrega el estilo lacónico del texto, cito. Ahora no es una cita crítica, es cita del propio texto. Un día yo volví a casa, paró una camioneta, bajaron 3 individuos, me subieron y me trajeron. Yo nunca he hecho nada a nadie, nunca he hecho nada a nadie, ni a favor ni en contra. No soy creyente, no me interesan las cuestiones raras. Yo pagaba el alquiler, iba al mercado, compraba carne. Hacía cola cuando había que hacer cola, tenía documentos, papeles que probaban que yo era yo, pero me metieron en la camioneta y empezaron a pegarme. Fin de la cita. La representación es del 98, la obra fue publicada años antes. Los detalles de la vida cotidiana, el estilo coloquial y el tono aséptico y distante se van a conservar a lo largo de toda la obra. La enumeración de acciones sencillas, la medianía del personaje que se autodefine a través de una serie de negaciones y de su inserción en un conjunto de hábitos comunes, esa insistencia en subrayar su integración a las rutinas sociales, su propia masificación incluso, busca reivindicar su pertenencia al grupo, al colectivo y a la especie, a la condición humana que se le negó, de la que fue excluido por el trato que recibió de sus torturadores, es decir, ese derecho a la condición humana, ¿se entiende? Al mismo tiempo, su apatía y pasividad, no exenta de cierta ironía, generan un fuerte contraste con la acción represora de la que es objeto, como reacción ante una situación límite. Esa distancia y el laconismo conspiraban incluso contra las necesidades del actor, Pepe Vázquez, que es un actor que perteneció al Galpón, incluso en algún momento. El actor confesaba que buscaba detalles morbosos en el texto para poder construir su papel. Lo necesitaba para descubrir la vibración del personaje detrás de las acciones. La emoción que le permitiera encontrar el tono, la voz, para dar cuerpo al crear su personaje. Y que el director le negaba, porque el director era el propio autor, que al mismo tiempo contaba su propia historia. A su vez, la necesidad de detalles concretos que reclamaba el actor se oponía a las defensas y el pudor del escritor. Un pudor que le hace utilizar con frecuencia la simple alusión, la reticencia o procedimientos metonímicos para referirse a los detalles de la violencia física. Un pudor que reaparece en todos los ejemplos que hemos mencionado y que cité, las obras que son unipersonales. Porque no se puede, y cito las palabras del propio autor, Liscano, no se puede hablar de la tortura y mucho menos mostrarla. Es algo demasiado íntimo que pertenece a las intimidades del cuerpo, como la actividad sexual. La escritura literaria, narrativa o dramática, como otras actividades simbólicas, posibilita entonces, frente a la experiencia del aislamiento, del castigo físico, de la violación del cuerpo, además de la vigilancia y control total del individuo impuesto por el poder en el panóptico de la vigilancia permanente de la que habla Foucault, posibilita entonces la recuperación de la intimidad con uno mismo y con el propio cuerpo, pero también abre un espacio de libertad para la palabra y para el lenguaje,
así como la posibilidad de un encuentro simbólico e imaginario no coactivo con el otro y con los otros. Esa búsqueda de un encuentro no coactivo, sin la necesidad de socializarse, es llevada al extremo en otro monólogo, en voz alta, así llamado, y es bastante significativo el título, ¿verdad? En voz alta. Va a contar al fin en voz alta lo que solo podía contar en voz baja o para ella misma. Lupe Barone, dirigida por Iván Solerich. Es la confesión de una joven con un tono íntimo, casi de confidencia, en un despojado y susurro monólogo de una víctima del terror, que relata algunos aspectos de su peripecia. Allí, la delicadeza del contacto de la actriz-personaje con sus propios recuerdos y fantasmas, acompañada apenas por algunos acordes de una guitarra en vivo, junto con su total despojamiento en vestimenta y gestualidad, intensifican el tono y la calidad de la comunicación. Descalza y cubierta con una liviana túnica en el reducido espacio de una habitación, lo que genera una gran proximidad con el público, no más de 30 a 35 personas, la actriz personaje, en medio de su desvalimiento, interpela con su voz queda y su mirada directamente al espectador y casi a cada uno. Se dirige por momentos incluso a cada uno de ellos, sosteniendo su mirada, tendiendo la mano, ofreciendo algún objeto, un caramelo, algo. Esas condiciones de denunciación determinan la particularidad de esa intimidad y resultan esenciales en la producción de efectos de sentido en el espectador, reforzando la situación confesional del monólogo y la tematización de la necesidad de revelar lo secreto, de contar lo no dicho como forma de compartir un recuerdo excesivo, pero también una culpa no confesada. Al sufrimiento físico se agrega el sufrimiento moral, el sentimiento de culpa por las heridas causadas a otros y la imposibilidad o dificultad de curarlas, lo que acentúa la soledad y el desamparo de esos sujetos. A su vez, las repeticiones generan un ritmo salmodiado. La música estructura y articula la emoción. Las dificultades del decir son superadas por la cadencia. La repetición. Cito el texto. No te asustes. Son cosas nomás. Cosas que se me ocurren. Ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso, nunca le dije esto a nadie. Cada uno sabe qué penas arrastra. Cada uno sabe dónde le duele el dolor que no puede confesar al médico. Cada uno reconoce al mirarse en el espejo las heridas que ha causado a otros. Y sobre todo cada uno sabe cuántas noches de desvelo le han costado esas heridas. Lo que no sabe es de qué forma curarlas. Fin de cita. Más adelante retoma el tema de la enunciación, la necesidad de contar antes de iniciar el relato propiamente dicho, con fragmentos de acciones y circunstancias. Pero también, como en el ejemplo anterior, la necesidad de reconocerse en el receptor espectador, la reivindicación de la propia condición humana, de su pertenencia al grupo, para remontar los desencuentros del sufrimiento. Cito de vuelta. No te pongas así. No creo ser un monstruo. Solo que hoy puedo hablar. Mirá si todo el mundo tuviese la oportunidad o la aprovechara cuando pasa. Una vez en la vida al menos. Si se dejase elevar esa voz que habita en las entrañas, esa que no conoce de mentiras ni de poses, cuánto más humana sería la vida. Cuántos desencuentros y sufrimientos nos ahorraríamos. No te rías. Estaría mal. Sí, te cuento. Hacía unos 7 u 8 meses que estaba detenida y todavía andaba con la piel erizada de la máquina. Fin de cita. Nuevamente aparece el estilo alusivo y el pudor que ya señalamos, para referirse a la tortura, como en El informante de Liscano y como sucede también en El Bataraz de Rosenkopf, donde un gallo imaginario que acompaña al preso es el que sufre, también es un monólogo, es el que sufre los golpes y maltratos cuyos efectos se mencionan. Los extremos de la violencia y la violación de la intimidad del cuerpo se evitan y solo aparecen por lo no dicho y las escasas y metonímicas referencias corporales.
todavía andaba con la piel erizada de la máquina. Es el espectador quien reconstruirá en su recepción lo que es apenas aludido, generándose así una complicidad reforzada por las interpelaciones directas a cada espectador en singular, no te rías, te cuento, y una solidaridad con el público como ritual reparador, capaz de inscribir en la memoria colectiva y a través de una ceremonia pública y privada al mismo tiempo, que es el teatro, el trauma individual y social. El tono intimista, la persistencia del miedo, la búsqueda de una relación de intimidad con el espectador aparecen también en espectáculos colectivos, como El silencio fue casi una virtud de y dirigida por María Zambullo, donde es directora y actriz fallecida del Galpón. Acompañó al Galpón en el exilio mexicano, volvió y vivió más de 15 años con el Galpón en la postdictadura y falleció hace unos años. Para expresar la parálisis del miedo frente a la violencia, la puesta en escena de esa obra, El silencio fue casi una virtud, elige un espacio reducido otra vez. En el escenario mismo del teatro, rodeado de un círculo de almohadones y un número muy pequeño de espectadores. A partir de esa intimidad, el espectáculo privilegia los gestos, las miradas, el silencio, las risas y palabras ahogadas, el tono sombrío pero expresivo, el canto apenas murmurado. Con esta pieza, el teatro testimonial cambia de forma y encuentra su nueva voz. Borra las huellas del discurso, busca el impacto sensorial, apela a la intuición del espectador, al poder de las imágenes y de las sensaciones, explora el silencio, las miradas, los gestos, como formas de superar la inmediatez de la acción, la comunicación directa con el otro, sin tener que pasar por las estrategias del discurso tantas veces devaluado por el poder. Es lo que aparecerá de otro modo en las puestas en escena de comienzo del siglo XX. En ese sentido, El silencio fue casi una virtud, marca desde 1990, que es la fecha de su estreno, una verdadera ruptura con el realismo crítico, el teatro brechtiano y las diferentes formas del realismo. La pieza inaugura un proceso de escritura teatral relativamente nuevo en el teatro uruguayo. Una forma de creación colectiva en la que escritura y puesta en escena están a cargo de un solo creador. El director es también el dramaturgo. Procedimiento que será cada vez más frecuente y que hoy domina, sobre todo entre los jóvenes. El espectáculo retomaba el esquema del diario de Ana Frank, un grupo de personas encerradas mientras afuera todo es amenaza y peligro, para explorar la opresión de la clausura, el miedo bajo esa afuera siempre presente. Intentaba entrar en contacto con los espectadores entonces, no a través de la palabra y el discurso, del que había abusado tanto la dictadura y el gobierno neoliberal que le siguió, sino por las imágenes, la lentitud de los gestos reducidos al mínimo, la emoción. Es así que algunas palabras entrecortadas, murmuradas, muchas veces incomprensibles incluso para el espectador, el canto apenas audible y tembloroso, las miradas y el silencio eran privilegiados en escena que reelaboraban el impacto individual e íntimo. Hay una escena en que se canta, por ejemplo, un feliz aniversario, feliz cumpleaños, feliz aniversario, happy birthday, como ustedes quieran, la versión que quieran, pero dice así, happy birthday. Tiene una vela prendida el actor, tiene una corona de cartón pintado de amarillo, muy tosca en la cabeza, y con la vela prendida va cantando así en este tono, happy birthday to you, pasando delante de los espectadores. Eso provoca un efecto mucho mayor que si hablara discursivamente de la opresión, del miedo, etc. ¿no? Me importaba ponerles ese ejemplo. No traje fragmentos del espectáculo que iba a traer, pero que a último momento se ve que por saber que me iba a pasar del tiempo, no traje porque consume demasiado tiempo. Quizás se lo pueda mandar, se lo pueda traer José Luis después que vuelva de Montevideo, porque es interesante ver ese espectáculo. En otros espectáculos, más vinculados a las formas tradicionales, con diferentes acciones y personajes, aparece la voluntad testimonial que se apoya en documentos con referencias a situaciones y hechos históricos vinculados con el terrorismo de Estado. De modo que allí se cruzan la memoria individual y la memoria histórica, la memoria colectiva, como es el caso de Memoria para Armar, de Horacio Buscaglia, construida en la obra
a partir del libro del mismo nombre, en un juego fragmentado de voces femeninas, un conjunto de testimonios de varios autores que fueron presas políticas todas, y que tiene ahora 3 tomos, ese volumen, que buscan elaborar un trauma de difícil simbolización. Contar es un modo de conjurar, dice el texto, y por lo tanto de socializar la experiencia individual inasimilable. Si desde el punto de vista de la representación el espectáculo alterna testimonios confesionales en primera persona, con fragmentos de acciones, escenas y diálogos, desde el punto de vista de la postura ideológica existe una reivindicación de la memoria individual y colectiva y un llamado a transmitir a las nuevas generaciones lo que las historias oficiales disimulaban. Un intento por incorporar otras voces contra el olvido culpable y contra la prolongación de un discurso monológico del poder que intentaba obliterar fragmentos de ese pasado. La obra se inicia con una presentación en la que 4 actrices de negro, ¿verdad?, sin ningún elemento escenográfico, la caja negra, 4 cubos negros y las actrices vestidas de negro, ese valor testimonial y la implicación entre lo individual y lo social, la experiencia privada y la colectiva, en una buscada puesta en común de la experiencia traumática. Y cito: lo que van a ver ahora no son creaciones de dramaturgos o poetas, dice una de las actrices, son recuerdos, recuerdos de mujeres uruguayas, recuerdos con nombre y apellido. Cada una de nosotros, cada una de nosotras es cada uno y todos los demás. Esa creciente frecuentación de obras que permiten una elaboración simbólica del trauma, dejado por aquellos excesos, a través de la representación teatral como espacio intermedio entre lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo, como lugar privilegiado de elaboración del imaginario, donde intervienen factores racionales e irracionales, como todo arte, ¿verdad?, conscientes e inconscientes, responde a la necesidad compartida por creadores y espectadores, la necesidad de socializar el trauma individual, a través de la mediación simbólica del arte, de romper el pacto de silencio y decir lo no dicho, como estábamos diciendo. Reconstruir así una imagen identitaria perdida, o construir una nueva, en una reacción opuesta a la manifestada por los espectadores de Pedro y el Capitán más de 15 años después, y que hoy tiende a profundizarse. Ya no se van los espectadores, hay una mayor posibilidad de decir y compartir en público. Esos espectáculos, el último, Antígona, por ejemplo, oriental, tiene un éxito total. La sala del Solís se hizo además en el Solís, llena hasta el borde, la platea de pie aplaudiendo durante varios minutos, aunque la obra para espectadores acostumbrados al teatro es, ¿cómo decirlo?, de barricada. Es demasiado directa, es demasiado elemental. Sobre todo a partir de las transformaciones globales que se acentúan en el siglo XXI y más exactamente incluso a partir del 11 de septiembre del 2001, periodo que se prolonga hasta hoy, aunque al mismo tiempo persisten esas postergaciones del teatro de la postdictadura con las marcas de transformación que hemos señalado. Una importante transformación marcada por las condiciones políticas nuevas que desde el año 2000 se producen en los derechos humanos a partir del gobierno de Jorge Valle, quien recibió oficialmente al poeta Juan Gelman y al mes de asumida la nueva presidencia, en marzo del 2000, anunció la aparición en Uruguay de la desaparecida nieta del poeta. Recordemos que en su carta de respuesta a Juan Gelman, el anterior presidente, Julio María Sanguinetti, había rechazado, algunos meses después, sus reclamos y declarado su convencimiento, cito, de que no había desaparecido ningún niño en territorio uruguayo. Es un cambio muy importante. El propio presidente desmiente al presidente anterior. La creación de la Comisión por la Paz en ese mismo año 2000, bajo el nuevo gobierno de Valle, 15 años después del retorno a la democracia, para cumplir con el famoso artículo 4 de la ley, para investigar las desapariciones de personas y los secuestros de niños, y los testimonios que surgieron a partir de esa nueva comisión, revelaron el cambio de actitud del Poder Ejecutivo y propiciaron algunas acciones en procura de la verdad que se sumaron a los efectos que se venían haciendo desde hacía 2 décadas, aunque con resultados muy infructuosos, varias organizaciones de derechos humanos y familiares desaparecidos en la búsqueda de documentación de los casos de violaciones de derechos humanos. Pero un cambio importante ocurrió. Esa búsqueda era búsqueda particular por un grupo de particulares,
mientras que la Comisión Oficial reconoció la existencia del terrorismo de Estado, las violaciones de los derechos humanos, las torturas sistemáticas, la existencia de niños secuestrados, de hombres y mujeres muertos y desaparecidos a partir de procedimientos oficiales, y dejó claro que la enorme mayoría de ellos no había participado de una guerra interna y que la enorme mayoría, por lo tanto, eran civiles, que nunca habían empuñado un arma. En el informe final de la Comisión, presentado el 10 de abril de 2001, se destacaba estos aspectos y el informe fue tomado como posición oficial de la presidencia por el propio presidente unos días después. La importancia de este informe es que, a pesar de sus omisiones, carencias e incluso errores, es el primer documento en que el Estado uruguayo mismo reconoce las violaciones de los derechos humanos. Un año antes, ya en 2002, eso es en el 2013, un año antes, en el 2002 y durante el periodo de debate de la Comisión, fue procesado con prisión a partir de las denuncias familiares y las diligencias judiciales el exministro Juan Carlos Blanco por el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros. Un nuevo y decisivo impulso se produjo en esa búsqueda de la verdad y la justicia a partir también del triunfo de la coalición de izquierda en el 2005, al permitir el nuevo Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que la ley no amparaba a los civiles ni a los culpables de los delitos cometidos fuera del periodo de la dictadura, a que fueran juzgados sus autores, cosa que no ocurrió en los juicios anteriores. Y particularmente el exdictador Juan María Bordaberry en noviembre del 2006 por delitos de lesa humanidad. Del mismo modo, la nueva presidencia no amparó bajo esa ley de caducidad los casos de desaparición forzada de acuerdo a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas incorporada a la legislación nacional. También aparecieron libros con publicaciones en 3 volúmenes y otros libros en 9 volúmenes, etcétera, sobre testimonios detallados de los desaparecidos. Empezaron búsquedas y excavaciones a pedido de la Presidencia de la República y aparecieron 4 o 5 cuerpos de desaparecidos. Y si no aparecen más, como dijo el director de las excavaciones, un antropólogo de nuestra propia facultad, el arqueólogo José López Mas, si no se han descubierto más es porque los militares siguen mintiendo y les llegan anónimos para empezar a excavar en algunos lugares. La creación también del Memorial de los Desaparecidos y del Museo de la Memoria, las marchas por los desaparecidos, las declaraciones públicas de testigos, la apropiación de una legislación parcialmente, la aprobación de una legislación parcialmente reparadora, los juicios a algunos culpables, las referencias a la dictadura y violaciones de derechos humanos y la presencia del tema ya sin disimulo en los medios de comunicación masiva. Se empezó a hablar de dictadores, se empezó a hablar de golpe de Estado, vinieron a dar un nuevo impulso a los relatos y a la memoria sobre el periodo. Se agregó a este impulso un nuevo movimiento por la derogación de la ley de caducidad y la convocatoria por parte de la Presidencia a un grupo de reconocidos historiadores para elaborar un informe detallado sobre los detenidos desaparecidos, cosa que hicieron docentes de nuestra propia facultad. Sin embargo, un nuevo fracaso de un nuevo plebiscito en el 2010 reveló los límites de ese movimiento reparador. La sociedad... No voy a cerrar todavía. Con abundante información, aparece abundante información sobre los detenidos desaparecidos con nombres, datos, fechas, circunstancias, descripciones precisas y detalladas apoyadas en documentos, así como la comprobación de la destrucción de archivos por parte de autoridades del periodo de la dictadura y de la destrucción también durante la postdictadura. Contribuyen a incorporar todos estos descubrimientos, de forma limitada, por lo que hemos visto que sucedió con el nuevo plebiscito, contribuyeron a incorporar nuevos relatos y nuevas visiones en esa recuperación de datos escamoteados por los discursos oficiales. Así, por ejemplo, las imágenes televisadas de las excavaciones, los hallazgos de los arqueólogos, erosionaron el discurso hegemónico y monológico, erosionaron, por lo tanto, el silencio cómplice con los desbordes del Estado totalitario y permitieron el enriquecimiento de las narraciones que dejaron de ser testimonios personales y subjetivos, casi íntimos, para integrar esa elaboración de la memoria colectiva. Sin embargo, la sociedad contemporánea quedó marcada por nuevas formas de violencia simbólica y social y somete a los individuos a formas extremas de subjetivación y manipulación.
de las que habla justamente Dufour al hablar del Homo sapiens convertido en Homo sapiens. Y el teatro no será ajeno a esta nueva situación y nueva forma de violencia simbólica y no visible. Así, el antinaturalismo, la fragmentación, las transgresiones violentas, la desorganización, la heterogeneidad de los relatos, la fractura del sujeto, la distorsión y opacidad de los objetos, la revisión irónica de la historia, el grotesco, el kitsch, el pastiche, en varias producciones contemporáneas, han dado lugar a un nuevo lenguaje capaz de expresar algunos aspectos de ese imaginario contemporáneo. Si las convenciones escénicas tradicionales, fundaban la concepción de la representación y la puesta en escena sobre la presencia, el cuerpo y la voz de un sujeto en un territorio y una tradición más o menos reconocibles, en el teatro actual aparecen los no lugares, los espacios concentracionarios de los que habla Marc Augé, los espacios de tránsito, los territorios desconocidos, amenazantes, contradictorios, en movimiento, la anulación o diseminación de las referencias locales, las acciones sin causa ni direcciones reconocibles, un sujeto pasivo, incoherente, múltiple, con líneas de fuga, como el rizoma del que hablan Guattari y Deleuze. Una práctica teatral que problematiza el concepto mismo de sujeto como centro organizador de experiencias y decisiones para explorar las zonas de lo inmóvil, la disimetría, el desarraigo. La realidad misma de la escena pierde sus límites, se fusiona con la sala, se transforma en una representación en permanente cambios, con límites indeterminados y referencias ambiguas. Es lo que buscan las investigaciones sistemáticas de directores y autores como Mariana Perkovich, Roberto Suárez, Marianela Morena, que buscan espacios alternativos fuera de las instituciones y las salas tradicionales. Porque no es lo mismo entrar en una sala teatral a la italiana, destinada a representaciones teatrales, que introducirse en un espacio vacío que los espectadores van a compartir con los actores, o descender en un sótano o un subsuelo, en una vieja casona abandonada, donde se desarrolla una acción en medio de los espectadores, como ocurre con algunos espectáculos contemporáneos como Chaika, Groenlandia, Berlín, Shanghái, Poglet, títulos que ya indican una voluntad de desterritorialización desde el comienzo. Pero esto ya es tema de otro coloquio. Gracias. Bueno, si les queda todavía aguante, hagan alguna pregunta. Pasé 20 minutos de la hora prevista, pero José Luis me dijo que podía ser una hora y cuarto. ¡Wow! Como la primera etapa de la dictadura. Le pongan fuerzas. ¿Alguien quiere agua? Sí. Me ha parecido, entre otras tantas cosas, muy interesante el aspecto del distanciamiento que usted comentó a lo largo de su lectura, distanciamiento del mundo respecto a un fenómeno vivido para poder Hablar de eso. Sí, para poder hablar de eso y poder vivirlo estéticamente, digamos. Pero también me parece interesante, usted comentó la necesidad de estetizar un fenómeno para también superar un trauma. Me parece que son como dos direcciones opuestas, pero que no necesariamente son excluyentes. Muy bien. Me alegra que hayas planteado eso porque es el centro, exactamente el centro de lo que sigo como hilo conductor aquí. Es más, tuve una discusión con Liscano una vez porque el Galpón inventó una especie de pequeño festival de la memoria y yo publiqué un artículo sobre ese tema y señalaba esa necesaria distancia y Liscano contestó furibundo que eso era simplemente cobardía, que el campo intelectual uruguayo era incapaz de abordar esos temas, los rehuía cobardemente y por lo tanto ese silencio era cómplice. Y la discusión después se hizo en coloquio incluso,
Y no sé qué posición estará ahora Lescano, que ya han pasado muchos años, pero creo que simplemente lo que él llamaba cobardía era una cosa más compleja. Posiblemente haya algún dejo de cobardía, no digo que no, todos tenemos algo de cobardes y habría que ponernos a prueba a ver si lo tenemos o no. Pero incluso los más valientes tienen momentos de cobardía y viceversa. De modo que yo creo que ahí está la clave. Y el teatro y el arte ofrece además una posibilidad y un peligro. La posibilidad es que tiene como una distancia por el solo hecho de la construcción estética frente a los hechos. Hay, ya desde el momento en que estamos proponiendo una obra literaria, una obra teatral, hay una intención estética y por lo tanto hay una elaboración. No estoy hablando de estos hechos, sino que estoy construyendo una obra estética y por lo tanto una ficción. Una ficción que podrá tener todos los colores de la verdad y de la realidad, pero es otra verdad. Pero al mismo tiempo un peligro, y por eso la dificultad. Porque el teatro nos compromete emocionalmente. El teatro no es solamente un discurso racional. Cuando yo te dije la dificultad de hablar de eso, era más fácil hablar de eso, o escribir sobre eso, que ver una obra sobre eso, donde está comprometido el sujeto entero, con sus pasiones, con su conciencia y su inconsciencia. Y la empatía que se produce para que el fenómeno teatral ocurra, si no, no es teatro, la empatía que se produce en una representación teatral entre espectadores y actores es la que produce el hecho teatral. Y esa empatía nos compromete de mil maneras, nos compromete totalmente. Por eso se iban los espectadores, por eso no aplaudían. Y por eso, a medida que la distancia aumentó y a medida que el discurso oficial empezó a incorporar el tema y a medida que se socializó el tema, empezó el público a demandar incluso obras de ese tipo. Naturalmente que paralelamente, como contaba Calderón, existe otro público, existen otras obras y al mismo tiempo hay obras realistas y se sigue haciendo a Tennessee Williams y a Arthur Miller y se sigue. Pero los clásicos importan, ¿por qué? Porque tanto en la tragedia griega como en algunos clásicos, eso pasa también en Buenos Aires, Veronese, ¿por qué toma las obras de Ibsen y las obras de Chekhov? Toma como núcleos particularmente intensos donde se concentra la energía del sujeto, digamos, que está hoy amenazada por la sociedad contemporánea. Y entonces es a partir de esos núcleos que construye su obra, y no a partir del desarrollo de la intriga, que es lo que menos le importa. Y por eso son esos momentos de confrontación los que elige, si alguno de ustedes vio alguna de esas obras de Veronese, es eso lo que él elige, los momentos de enfrentamiento máximos, donde está puesta a prueba, digamos, al máximo, la libertad y el compromiso, el amor o el desamor de un individuo frente a otro, o frente a otros, o frente a varios, o frente a su comunidad, o frente a su noción de la ética, como el caso de Casamuñecas, etc. Entonces, claro que hay un problema ahí. ¿Cómo socializamos eso? Y al mismo tiempo es como imperativo. Si no lo hacemos, no salimos. Si no lo hacemos, volverá, dice Viñar en otro texto, Ricoeur cuando trata el tema se pregunta, ¿es posible transmitir lo que es válido en una sesión de psicoanálisis privada? Que un sujeto traumatizado necesita elaborar su trauma. Y la elaboración consiste justamente en decirlo en la escena, ¿verdad?, del análisis, de la sesión. Y eso lo ayuda a superar ese bloqueo que produce el trauma no elaborado, no transmitido, no incorporado sanamente a la memoria para poder olvidarlo, ¿no? El trauma produce un olvido que bloquea de algún modo al individuo. Podemos traducir eso y trasladarlo a las sociedades y por lo tanto a las comunidades. Una comunidad traumatizada por efectos de violencia extrema. Y él intenta eso y dice que es naturalmente que una hipótesis, pero Marcelo Viñar, sin pedir permiso, directamente lo hace. Y habla justamente de cómo las sociedades que no son capaces de elaborar el trauma hacen que ese trauma reaparezca, pero como síntoma, es decir, como enfermedad. Es decir, aparece de algún modo hacia afuera como un síntoma. No sé, no puedo dormir, empieza la depresión, etc., ¿no? Socialmente, ¿qué sería eso? Bueno, una sociedad paralizada por el miedo. Por ejemplo, una sociedad que ante el miedo del retorno a la dictadura es capaz de no aprobar una ley que derogue la impunidad. Y principalmente fue por el miedo, en el primer plebiscito. En el segundo plebiscito fue por la habilidad de los medios de comunicación, que decían que la ley estaba libre de imperfecciones, sí, una locura, no voy a entrar en eso, repito, es otro tema.
abre un nuevo paréntesis, porque las condiciones también son muy diferentes. Pero sí, ahí está el núcleo. Me llama la atención que no nombraba a Florencio Sánchez. Y me imagino que la dictadura se lo habrá apropiado. Florencio Sánchez es como un autor sagrado que sirve para todos. Es como Artigas, el héroe nacional uruguayo. El héroe nacional Artigas es reivindicado por la derecha, por la izquierda, por el medio, por los tupamaros y por los policías, por los militares, por todo, por los ladrones, los criminales. Artigas que no me lo toquen. Es un ícono, ya no, Sánchez es Sánchez. Eso sí, si usted hace un Sánchez cambiándole a la letra, cuidado. Entonces, claro, en el 73, año del golpe de Estado, el Galpón, que si hay algún teatro independiente comprometido en el teatro militante, era él, hizo una adaptación de Barranca Abajo. En Barranca Abajo, ustedes se acuerdan, hay un estanciero que es despojado de sus tierras y que recibió sus tierras por el reglamento del 15 de Artigas, de generaciones anteriores. Porque Artigas, en un momento breve en que estuvo en el poder, repartió a los más desvalidos tierras del Estado. Y entonces a él le tocó, y él heredó esas tierras, pero no tenía los papeles. Y entonces los escribanos y leguleyos lo despojaron. Y termina suicidándose en la obra de Sánchez. Barranca Abajo ustedes la conocen. ¿Qué hicieron Galpón? Termina empuñando las armas con el Aniceto, que es el que estaba enamorado de su hija, y el propio Zoilo, empuñando las armas y llamando a la revuelta. Y también transformaron el final de Fuenteovejuna. Y las frases que se decían en la calle, en las manifestaciones estudiantiles y obreras, un pueblo unido jamás será vencido, lo decían en Fuenteovejuna, el pueblo unido jamás será vencido, y los carteles, la puesta en escena era brechtiana, con carteles y todo, pero los carteles decían el pueblo unido jamás será vencido, que en las calles, el Galpón estaba sobre la avenida principal, como si ustedes dijeran la Gran Vía. Bueno, en la calle los estudiantes, y yo estaba entre ellos, gritábamos el pueblo unido jamás será vencido, como resistencia frente a los desmanes de un poder todavía democrático, pero que ya sobrevivía, digamos, en base a lo que se llamó el estado de sitio. Hay una película incluso de Gabra sobre eso. Estado de sitio permanente. La Asamblea General lo levantaba y el presidente lo volvía a poner. Para eliminar el habeas corpus, permitir la prisión sin juicio previo, etcétera, etcétera. De modo que vivíamos en una semidictadura. Todas las manifestaciones eran muy duras. Y gritábamos ese tipo de cosas. Entonces, que transformaran el final de Fuenteovejuna en eso, o el final de Barranca Abajo de Sánchez en eso otro, era una forma de resistencia. Pero todavía no estaba impuesta la dictadura propiamente dicha. Después de eso el Galpón fue cerrado, tuvieron que escapar todos los del Galpón, se asilaron primero en la Embajada de México y después se exiliaron a México. Pero Sánchez podía ser dado, con tal de que no se tocara. Esa obra se pudo dar porque fue dada justamente antes del golpe de Estado y después siguió en escena un poquitito después, pero la tuvieron que sacar. Pero Sánchez, si uno lo toma tal como es, en realidad no tiene un contenido que tenga que ver con la defensa de los derechos humanos frente a un Estado totalitario. Mientras que estas obras que yo digo tematizan eso, se concentran en eso. Por supuesto que Sánchez se sigue dando. Y actualmente siempre hay algún Sánchez. En Buenos Aires y Montevideo siempre hay algún Sánchez en cartel. Lo malo es que lo hacen hasta los estudiantes que egresan. Entonces a veces uno piensa, basta ya. Porque además, de algún modo se devalúa, ¿no? Entonces, si la Comedia Nacional presenta a un Sánchez, ya vamos con prejuicios. ¿Quién sabe qué va a hacer? A veces lo hace bien, otras veces no tanto. Se hizo en Familia, por ejemplo, durante la dictadura. El director de la Comedia Nacional, con mucho éxito. Y un detalle le dio el éxito. ¿Recuerdan el argumento de En Familia? Es una familia deteriorada, venida a menos, no tiene nada, y el padre es jugador encima. Pero guardan las apariencias, el honor. El padre se juega cada peso que descubra, vende lo que haya en la casa. Para imaginarnos algo, es un drogadicto. Para imaginarnos, capaz de robarle a la mujer o a los hijos. Entonces, ¿qué hace este hombre, el director? Cuyo nombre ahora no me viene, pero ya me va a venir. Elige una caja negra, cortinas negras, una mesa central y los actores sentados o alrededor de la mesa. Y alrededor de ellos, cada vez que un actor sale o entra de escena, no se va del todo, observa. Entonces creó como un segundo nivel. La familia deteriorada, que ya no puede hacer más nada, está como encerrada. Y el actor sale y entra, pero está siempre en escena.
en esa especie de clausura, de alguna manera los espectadores sentían que estaba representado el país. De alguna manera. Como elegir el modelo del diario de Ana Frank, ¿verdad? Para hacer esta obra de la que les hablaba recién. Una familia encerrada con otra. Algunos llegan de afuera y vienen del horror y se refugian allí. Eso era muy fuerte en plena dictadura, porque era la situación que estábamos viviendo realmente. Y hay otra obra que retoma eso. Me pasó así y desapareció, ya va a ir de vuelta. Una puesta en escena de Hamlet, dirigida por un director de la Comedia Nacional, Jaime Yáñez, que no se caracterizaba por ser demasiado revolucionario, más bien era un hombre conservador, pero gran admirador de las obras clásicas, y excelente director y sobre todo mejor actor todavía. Entonces, ¿qué se le ocurre hacer? ¿Ustedes se acuerdan de la escena en que están los guardias al principio y comentan uno al otro que vieron la sombra del padre? Y después van a llamar a Horacio para que él también lo vea. Y Horacio va a llamar a Hamlet, en fin. Y entonces ponen unas torres de control muy semejantes a las torres que había en la cárcel llamada Libertad. La cárcel de Libertad, paradoja de la dictadura, estaban encarcelados justamente todos los presos políticos y también los tupamaros, que estaban en el segundo piso. Y todos los demás eran los civiles que no tenían nada que ver. Políticos, gremialistas, sindicalistas, profesores, etc. Y esas torres de control eran con alambres, ¿verdad? Que separaban los espacios. Y cuando Hamlet dice Dinamarca es una cárcel, hay un murmullo que recorre la sala, porque era la situación del país, que además estaba aludida escénicamente por las torres de control y todos los alambrados con alambre de púa. Entonces, ahí tienen ustedes la forma de tomar clásicos. Florencio Sánchez en ese caso de manera muy indirecta, pero en el caso de Hamlet era notorio. Sí. Digamos una dramaturgia más actual, más contemporánea, hablando de estos temas que existe Sí, existe. Y bueno, pero en relación al tratamiento clásico, Bueno. ¿podrías decirnos tú cuáles son como los valores entre unos y otros? Recién puse dos ejemplos que son bastante opuestos. Uno es el de la Antígona Oriental, donde hay como un abuso de la confesión personal. Las actrices están todas vestidas de largo, muy sobriamente, pero con colores distintos, dan un paso adelante, cuentan un fragmento de su episodio, vuelven atrás, y así. Hay una que hace Antígona, y se retoman pequeños fragmentos, otra vez núcleos intensos de la tragedia de Sófocles. Pero el esquema de la puesta en escena es como demasiado, ¿cómo decirlo?, elemental, demasiado directo. No hay una elaboración para un especialista en teatro, ¿verdad? O para estudiosos del teatro. Sin embargo, evidentemente está cumpliendo una función, porque el público, y sobre todo el público joven, aplaudía especialmente que se hubiese elegido de ese modo. Antígona, por ejemplo, grita todo el tiempo. Un buen director le diría, no, modulemos un poquitito, introduzcamos algunos cambios, etc. No. Y la actuación es casi siempre frontal. Hay apenas algunos elementos escénicos, eso es una constante. Pero ¿ves? Ahí peca por como un exceso de realismo, entre comillas, porque tampoco eso es realista. Una especie de panfleto, digamos, de denuncia, ¿verdad? El teatro de denuncia, pero ya más al pie de la letra. Por otro lado, está Calderón, que se burla olímpicamente del tema y hace que el supuesto terrorista o el supuesto extremista o el supuesto tupamaro, guerrillero, no sé cuánto, que está en conflicto con su familia porque él todavía no está en la clandestinidad, pero está en una semiclandestinidad y vive con su familia hasta que él tiene que irse, en realidad es un extraterrestre metido en el cuerpo, además hombre metido en el cuerpo de una mujer y viceversa, una extraterrestre mujer metida en el cuerpo de hombre, lo cual produce todas las transexualidades que ustedes puedan imaginar, donde hay otra transgresión. Esas transgresiones son posmodernas, son las de hoy. El tema es el tema viejo, pero está de algún modo trabajado de un modo totalmente diferente. Sin embargo, hay obras que siguen una línea, yo te diría que más exigente, que es una dirección de Marianela Morena, otra vez la que dirigió Antígona Oriental, que hizo esto, que puede ser panfletario, con un solo actor, que se llamó Resiliencia. Y esa obra
está tomada de un texto de Liscano. Mencioné varias veces el Liscano, ha sido traducido al francés, al sueco, al alemán, al portugués. Carlos Liscano es un dramaturgo contemporáneo vivo, actualmente director de la Biblioteca Nacional, que ha sido representado más fuera del país que en el país. El país no es tan reconocido. Ha sido representado, sin duda, muchas veces, pero esta obra se llama Resiliencia, la capacidad de los cuerpos de retomar su forma cuando son modificados, ¿verdad? Y el texto es un monólogo de un preso, que cuenta de manera extremadamente concentrada, reticente, prudente, ¿verdad? Y con una lámpara que tiene en la mano, como único elemento escénico y de iluminación. Y el actor está de negro, y es nada más que eso. Todo cubierto, la cara y las manos descubiertas con una linterna. A veces ilumina su cara, a veces otras partes del cuerpo, a veces hacia abajo. Y dice un texto que es del mismo tenor que estos que vi de los años, fines de los 90, ¿verdad? Y la puesta en escena es así, se sostiene. Pero allí también hay otra estética. Allí hay una reducción al máximo de todos los recursos que no tengan que ver directamente con la presencia física del actor. La concentración en el actor. Algo de eso hace Barba también. Grotowski exigía eso. Solamente que usan varios actores, ¿verdad? Pero el actor como la imagen central y el signo, por lo tanto, principal de toda la representación. Y la palabra, pero palabra modulada, aquí sí, váyase modulada, porque además está la luz, la gestualidad, está concentrado solamente en él. La obra no tuvo gran éxito, pero sí un fuerte éxito, dirían los franceses, en succès d'estime, es decir, de los entendidos. Gustó mucho a un público determinado. Y no salían de la sala, no. Y se mantuvo todo el tiempo que estuvo en cartel, de modo que eso era un público suficiente como para sostener el espectáculo. Allí yo te diría que hay sí una sabia combinación de recursos contemporáneos, de esa especie de reducción del teatro, que es uno de los recursos contemporáneos, porque hay muchos, ¿no? En Shanghái aparece otra cosa, pero ya no es la dictadura, es la manipulación de las masas. Shanghái es un experimento que se hace con chips en los cerebros de los seres humanos para manipularlos mejor. Y lo que hacen es mover cajas de un lado para otro, solamente. Y tienen memoria, pero memoria que no están seguros si es de ellos, porque les ponen el chip con la memoria de otro. Y a veces con la memoria de otro que es una mujer. Así un personaje masculino recuerda su infancia como una niña violada por soldados japoneses cuando invadieron China. Y eso es en Montevideo, pero ocurre en Shanghái. Desterritorialización, desubjetivación, ¿cómo decirlo? Condición intercambiable de los seres humanos, de las cajas, de los objetos. Todo es cambiable, todo se tira, se usa y se tira, los seres también. Pero no solamente un chip. La ventaja de los cerebros humanos, dice uno de los personajes, que conduce un poco la acción y que es como una especie de intermediario, porque él no es el poder, entre un poder central que no se conoce y los demás actores, que son dos. La ventaja del cerebro humano es que puede contener varios chips, de varias memorias. Entonces no le enseñan un idioma, ni le enseñan unas costumbres, le ponen el chip de un chino, o le ponen el chip de un japonés, o de un francés, o de un uruguayo. Y no sabe a qué tenerse. La obra no es una maravilla desde el punto de vista de su lectura, es una maravilla como concepción. Y la puesta en escena está muy de acuerdo a la estética contemporánea. Hay una pequeña orquesta, son dos músicos, uno de ellos también actúa, música fuerte, hay allí como una batería, uno de los músicos principales también canta y actúa, intercambia con la actriz y con el actor, que son funcionarios, que deben mover cajas, están en un depósito, otra vez un espacio que es un no lugar, un depósito donde hay cajas de todo tipo. Ese es otro tipo también de violencia, ¿verdad? Sí. Pero, digamos, esta temática que parece como tan importante de ser hablada, de construir esta memoria, ya que hay, digamos, una cierta distancia, ¿es tratada o recibida? O sea, ¿hay recepción en los espectadores en todas las clases sociales o es un sector determinado que está hablando? No,
digamos que atraviesa todas las clases. Así como la dictadura atravesó todas las clases también, con resultados distintos. Había cierta consideración, por supuesto, con alguien que fuera rico, como pasó con uno de ellos que estuvo preso. No lo trataban igual. Jorge Valle, que llegó a ser presidente, estuvo preso un tiempo. No lo trataban igual. A los pocos días lo liberaron, pero no se olvidó más. Y por lo tanto, apenas subió al poder, se encargó de desmentir al presidente anterior y de llamar a Juan Gelman y de buscar a la hija, a la nieta, y decirle, prometerle la búsqueda de la hija, que todavía no apareció, a pesar de las excavaciones que se están haciendo, pero con cuentagotas, porque sigue habiendo muchísima resistencia. Piensen ustedes, y no quiero ser agresivo, pero piensen ustedes en lo que pasó en España. No hace muchos años descubrieron fosas comunes todavía, con centenares de cuerpos, de un bando y de otro, ¿verdad? Si todavía no se ha terminado de recomponer esa historia. Hay zonas oscuras, zonas que quedan... Y les digo eso porque justo hace unos años unos españoles vinieron a Montevideo y me integraron a una red de la memoria, porque estaban empezando a excavar y a buscar huellas de lo que fue la guerra civil, ¿verdad? Y los primeros años del franquismo. Pero pasaron unos 70 años. Y sin embargo, todavía hay... Bueno, es gradual eso. La prolongación de esa resistencia a ser asimilada, esa memoria, muestra la intensidad del trauma, ¿verdad? Es decir, mientras más fuerte es el trauma, más difícil es elaborarlo. Y por eso se necesita más de una generación. Nuestro actual presidente, cuando le preguntaron su opinión sobre el plebiscito para levantar la ley de impunidad, dijo que él no veía muy bien que hubiese viejos en la cárcel, hablando de los torturadores que estaban presos, algunos de ellos. Y que en realidad eso no tenía solución, que iba a tener solución cuando se murieran todos. Pero ya tienen 70, más de 70 años, 80, es decir que han pasado ya 3 generaciones. Si consideramos las generaciones cada 15 años, bueno, es una convención. Pero han pasado ya varias generaciones y sigue. Y en realidad, aunque nos muramos todos, en la medida en que eso no se siga socializando, seguiremos tratando de elaborarlo. Pero no la sociedad entera, sino como una cuenta pendiente, ¿no? Una cuenta pendiente dentro de la historia. Y hay muchas cuentas pendientes que sobreviven siglos. Francia tiene su cuenta pendiente con lo que pasó con los argelinos muertos y los manifestantes muertos en los años 60, como 200 muertos tirados al Sena. Eso lo vi ahora porque apareció en Montevideo un video sobre los hechos y una investigación de historiadores. ¿Sí? Aquí interviene la investigación histórica a rescatar. ¿Por qué los americanos, que son tan astutos siempre, ponen una lápida de 50 años? Porque esa distancia permite que la cosa y que los culpables sobrevivan mientras no se sabe nada. Y bueno, 50 años después habrá muerto. Y habrá suficiente distancia para que eso no produzca una especie de conflicto. Y con respecto a las clases sociales, te decía, desde el actual el presidente del 2000, no es el actual, hasta el último desclasado que tú quieras, si tú participaste en una actividad terrorista, que ellos llamaban terrorista, pero por ejemplo, un volante. Hubo 2 estudiantes muertos por la espalda con una metralla, como pasó en Chile, por poner abajo la dictadura en una pared, ¿verdad? Entonces eso no son terroristas. Y allí lo terrible era que no había límites. Caer preso era pasar por la tortura previamente. E incluso hacer conocer que eso era sistemático, para amedrentar a la población. Porque muchísimos no tenían ningún empacho en caer presos. Pero sufrir la tortura por pasar un volante lo pensaba 2 veces. Y eso era un instrumento de amedrentamiento muy fuerte. ¿Más preguntas? Tenemos, según el horario establecido, todavía 10 minutos. Pues a mí, por ejemplo, el problema, la elaboración del duelo y la construcción de la identidad
Cuando ha nombrado Antígona Oriental, he pensado inmediatamente en la Antígona Furiosa de Griselda Gámbaro, Claro, que reclama los desaparecidos, pero además sin duda. lo que hace es argentinizar la construcción del mito. No sé cómo lo Y hace. Marianela Morena es admiradora además de Griselda Gámbaro. En el artículo que te mandé justamente, José Luis, señalo que muchísimos autores y dramaturgos argentinos de los años 60, como Pavlovsky y Griselda Gámbaro, y luego autores más contemporáneos, con la generación de los 90, Spregelburg, Tantanian, etc., Martís, fueron modelos para los dramaturgos y directores uruguayos, que reelaboran muchísimos de los procedimientos que toman de los autores y dramaturgos argentinos. De modo que hay un intercambio permanente. En realidad, muchos historiadores como Pelletier y Teodoro Klein sostienen que el sistema teatral rioplatense es un sistema único. Y ojo, digo rioplatense, por el intercambio entre Montevideo y Buenos Aires. Muchísimos actores uruguayos terminan actuando cuando tienen éxito en Buenos Aires. Muchísimos actores uruguayos que actúan en Montevideo terminan actuando en Buenos Aires cuando tienen éxito porque les ofrecen contratos mucho más atractivos. Y viceversa, ¿verdad? Algunos actores argentinos pasan a Montevideo y hacen temporadas. O directores, ¿no? Y hay muchos intercambios. La dictadura incluso multiplicó los intercambios, porque la dictadura en Argentina vino en otro momento que la uruguaya, y al mismo tiempo ser un uruguayo en Buenos Aires no era garantía, porque hubo un acuerdo entre los militares también. Pero había menos posibilidades, digamos, de persecución, sobre todo en los casos de personas no pesadas. La mejor prueba de que no era una garantía es que asesinaron al presidente de las cámaras y de la Asamblea General, que era un conservador, blanco, cristiano, católico, nada extremista, en Buenos Aires. Y con la complicidad de la justicia, perdón, del ejército uruguayo, lo mismo que Selmar Michelini. También asesinados en la ciudad de Buenos Aires, secuestrados y asesinados. Eso motivó incluso alguna obra del teatro que se llama En honor al mérito, por la medalla que se le dio al soldado que asesinó a Selmar Michelini y que fue denunciado por una enfermera, pero la ley de impunidad no permitió que se lo juzgara. Entonces se archivó el caso. Ahora está semi-levantada la ley. El último plebiscito fracasó, pero el Parlamento, ven que está todo abierto todavía, el Parlamento aprobó una ley interpretativa de esa ley de impunidad, o de caducidad, como ustedes la quieran llamar, que de alguna manera insiste en el artículo 4 y elimina los casos de violación de derechos humanos y de desapariciones y de secuestro de niños. Porque, ¿qué pasó mientras tanto? Uruguay suscribió convenios con la ONU, donde están condenados y el gobierno se compromete a castigar las violaciones de los derechos humanos. Entonces había la contradicción entre esa ley que amparaba casos de violaciones de derechos humanos y el Estado uruguayo que ha firmado ese convenio. Entonces a partir de allí hay como una interpretación de la ley. Entonces, ¿pero qué sucede? Cada juez debe decidir en cada momento. Entonces es un esfuerzo continuo, ¿no? Pero sí, Griselda Gámbaro fue un modelo, pero no te olvides que hay a su vez modelos comunes, porque en la dramaturgia francesa también existió eso, ¿verdad? Y en el siglo XX. Sí, retomar sí, los clásicos. más que nada, no era tanto, En el caso de los desaparecidos, sí. Es algo bien concreto, sí. no era tanto por la influencia, sino porque en el punto de iniciación, o sea, están los de teatro abierto haciendo el espectáculo y no sé cómo se comporta o cómo se recibe esa Antígona Oriental cuando en principio parece que los dos quieren construir identidad nacional argentina, identidad nacional uruguaya, incorporar el duelo, pero son ámbitos muy distintos de... Yo te diría que son ámbitos muy distintos, pero puntos de enunciación menos diferentes que lo que puede haber, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona, para que te hagas una idea. Primero porque está mucho más cerca, segundo porque es el mismo idioma, tercero porque es la misma historia. Mientras Barcelona, y no quiero meterme en camisa de 11 varas, mientras que Barcelona tiene una historia que de alguna manera es fundante y que es diferente a la castellana, que de alguna manera luego hegemonizó su poder sobre toda la península, salvo Portugal, Montevideo y Buenos Aires formaban parte del mismo virreinato, que era el virreinato del Río de la Plata.
Y por lo tanto, la separación vino por una desavenencia entre caudillos militares en la época de la pelea por la descolonización. De modo que hay un pasado común también, y hay una lengua común, y hay instituciones comunes. Y desde el punto de vista, incluso te diría que desde el punto de vista del imaginario, los argentinos nos idealizan y quieren todos jubilarse, retirarse y irse a vivir a Uruguay, porque es como el país paradisíaco, mucho menos caótico que Buenos Aires. Y los uruguayos idealizan Buenos Aires porque quieren la gran ciudad, la gran urbe que está en contacto con todo el mundo. De modo que la relación es bastante diferente. Y en cambio lo compartido es muy fuerte. Lo compartido es muy, muy fuerte. Y después desde el punto de vista del consanguíneo también. ¿Sí? Mi mujer es hija de una argentina, por ejemplo. Y eso en toda la familia pasa. Que se cruzan y todos tienen familiares. Entonces aprovechamos los familiares para viajar. Que es lo que hace mucha gente. Y en esta era de las inmigraciones y de los traslados, bueno, es un incentivo más. No sentimos las diferencias. Y si hablamos de desaparecidos en Uruguay, estamos hablando de los mismos desaparecidos en Argentina. Es más, cuando Argentina hizo teatro abierto, año 81, el Uruguay se intentó hacer. ¿Y por qué no se hizo? Porque además vino una delegación de 4 actores argentinos para impulsar teatro abierto. Y se hizo una asamblea, entre comillas, porque no se podía, estábamos en dictadura, se hizo una reunión teatral, digamos, en que hubo una cantidad de directores teatrales y actores que dijeron que sí, que se hiciera. Entonces hubo una convocatoria. Vino Carela, ¿cómo se llama? Que fue presidente del Sindicato de Actores en Argentina, que es un actor conocidísimo. No Darín, que es más joven, pero el Darín de los años 80. Bueno, ya me olvidé. Vinieron esos actores que eran muy famosos y en la comparecencia aparecieron algunos que se habían vuelto cómplices de la dictadura, que habían aceptado, por ejemplo, ser nombrados directores de la sala expropiada del Galpón por los militares y que habían aceptado dirigir allí obras en una sala robada por los militares al Galpón en su exilio. Entonces muchos directores dijeron, no, si esta persona está acá, yo no hago nada. Y empezaron los líos internos. Se le habló a esa persona para ver si se retiraba, pero otros dijeron, no, que si empezaban a hablarle a cada uno así, ellos tampoco participaban, y al final no hubo teatro abierto. ¿Por qué? Bueno, está el problema ahí de la memoria y de la culpa y de la... Es muy complicado. Pero no porque no hubiese una especie de voluntad de imitación sana, sin sentirse culpable por imitar, sino una especie de apropiación, ¿no? Lo que menciona Peretieri, que retoma Duati cuando habla de esa intertextualidad, es decir, apropiarse de un texto ajeno, y lo que, bueno, los brasileños llamaban en su famoso Semana de Arte Moderna, ¿verdad?, la canibalización, la cultura antropofágica, que reivindica. Nuestra cultura en América es una cultura hecha del canibalismo. Apropiarnos y convertir en carne propia lo que tomamos de todos lados, no solo de Europa, pero predominantemente de Europa, porque somos ex-colonias de Europa. Y algo del sustrato indígena aparece a veces. En el Río de la Plata es menos frecuente porque no fue tan fuerte. Yo creo que aquí, ¿De Luis? Sí, lo podemos dejar así, les regalamos 5 minutos a los anfitriones del CAE para que tengan alguna ventaja. No, pero es la hora apropiada, habría muchísimo que decir, por supuesto. Afortunadamente nosotros seguiremos hablando, pero es el momento oportuno, yo creo. Muchísimas gracias a todos, Gracias. Singularmente a ti. Gracias a todos.